Muy buenas tardes. Agradecemos a todos los asistentes que nos ven en Facebook. Mi nombre es Adriana Santillán López. Soy secretaria de División de Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanas. A nombre de las autoridades del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara, les damos una cordial bienvenida a esta presentación. El día de hoy estamos en la tercera transmisión organizada por el Departamento de Ciencias Jurídicas que encabeza el doctor Marco. Este esfuerzo lo ha realizado en colaboración con las academias de Derecho Privado, Derecho Público y de Derecho Social. Estos foros tienen la intención, pues, de acercar a la ciudadanía los temas que nos aquejan ahora con el confinamiento de la pandemia del COVID-19. Para nosotros es muy importante analizar y señalar que la violencia de género ha incrementado en estos días de confinamiento por la cuarentena del coronavirus. Queremos presentarles el día de hoy el tema que nos invita es la violencia de género en el marco de la situación exponencial por la pandemia. Recordemos, pues, que el mundo entero, la sociedad mexicana, en particular el estado de Jalisco, pues, nos encontramos todos en un ambiente sin precedentes, en medio de una crisis ocasionada por una cuestión de salud que nos invita a quedarnos en casa. Sin embargo, pues, y para nosotros, los mexicanos, tenemos que lamentar la violencia que existe hacia las mujeres. Está caracterizada y arraigada por muchos años. Hay una normalización en nuestros ambientes y para nosotros y para quienes sufren violencia de género, quedarse en casa, pues, se convierte en un todo desafío para quienes sufren por violencia de género. Para nosotros es un gusto compartir con las profesoras de la División de Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanas del CUTONALA. Nos acompañan tres maestras. Por ello me permito, pues, presentarlas a la maestra Denise Ayala Hernández, a la maestra Ruizela Ramírez Chávez y a la maestra Karina Livier Macías. Cada una experta en su tema abordará desde su área de conocimiento en la materia, pues. Queremos señalar que la violencia de género es la realidad de muchas mujeres, de muchas familias. Esta situación es una situación que preocupa y que tenemos que atender, ¿no? Y la violencia se da de muchas formas y de distintas formas. Puede ser física, sexual, psicológica. Entonces, en el momento que estamos todos confinados en casa, pues este problema se recrudece por el confinamiento y sin percatarnos puede ser que estemos más expuestos en casa porque tenemos en casa a nuestros agresores. Entonces, la carga de trabajo que se viene con esto, el adaptarnos a las nuevas formas de convivencia, el estrés que todo esto genera, pues el hacinamiento en casa, los quehaceres domésticos, el trabajo que tenemos que hacer, por ejemplo, para quienes son madres, además, tienen que colaborar con sus hijos en sus tareas, mantenerlos entretenidos y manejar nuestras emociones y las de quien viven con nosotros, pues no es una tarea fácil. Entonces, estas condiciones pueden ser bombas de tiempo que pueden detonar la violencia de género. Por eso estar encerrados en casa nos vuelve más vulnerables y las situaciones se tornan difíciles, pues, ¿no? Les platicamos la dinámica del día de hoy. Vamos a tener tres bloques. En el primer bloque, cada una de nuestras participantes tendrá de 6 a 8 minutos para exponer su tema. En un segundo bloque, tomaremos las preguntas que ustedes como audiencia nos hagan llegar a través del chat de Facebook. Y así cada una de nuestras invitadas, las profesoras, van a tener oportunidad de dar respuesta. Al finalizar, si nos queda tiempo, daremos 2 minutos más para las conclusiones de cada una. Bueno, sin más, les reiteramos pues el agradecimiento de estar aquí con nosotros. Me permito presentar a nuestra primera participante, la maestra Denise Ayala Hernández, quien es abogada y es maestra en investigación en Ciencias de la Educación del Departamento de Estudios en Educación del CUSH, ambos grados obtenidos por la Universidad de Guadalajara. Concluyó además el programa de doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos del Sistema de Universidad Virtual. Es profesora a tiempo completo de la División de Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanas del CUTONALA. Imparte clases en la licenciatura de Estudios Liberales y además es miembro del Seminario Permanente de Estudios de Género del Departamento de Ciencias Sociales y Disciplinas Filosóficas, Metodológicas e Instrumentales del CUT. Pues sin más, quien comenzará por presentarnos, pues, la maestra Denise, el tema, una mirada panorámica sobre la violencia de género en momentos del confinamiento. Adelante, maestra Denise.
Hola, muy buenas tardes a todos. Adriana, gracias por la presentación. A mí me gustaría comenzar esta primera intervención explicando 4 conceptos que nos van a permitir tener un marco de interpretación social sobre el tema de violencia de género. Y me estoy refiriendo al concepto de desigualdad, al concepto de violencia, al de patriarcado y desde luego al concepto propio de violencia de género, ¿no? Me parece que estos conceptos son fundamentales para ilustrar el tema porque además tienen interrelación entre sí, ¿no? Entonces, para entrar en materia me gustaría aclarar que violencia son aquellas conductas conscientes que buscan causar daño físico, psicológico, sexual o económico, y optar por ejercer ese daño contra alguien puede tener muchos motivos detonantes, pero siempre será el resultado de una elección de cómo quiero y qué quiero en relación con el otro, ¿no? La violencia, por tanto, es una opción que está en la vida de todas las personas, más allá de su contexto, más allá de su historia, y siempre tomamos la decisión de cómo queremos relacionarnos con la otredad, y optar por la violencia entonces es una decisión personalísima, y más cuando se trata de personas cercanas, ¿no? La violencia de género parte de un principio de desigualdad en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, ¿no? Que es alimentado por un sistema patriarcal del cual va a resultar siempre en desventaja a la mujer. Ahora bien, ¿qué es el sistema patriarcal? Lo vamos a ir viendo poco a poco. El sistema patriarcal, por inicio, podemos decir que es una relación en la que predomina lo masculino, es decir, la visión social, política, cultural, sexual, económica, es construida a partir de una visión masculinizada en donde el rol de la mujer entraña un papel secundario, desdibujado, accesorio, poco visible. Ahora bien, ¿cuándo podemos hablar de violencia de género? Podemos hablar de violencia de género cuando los motivos que detonan esa violencia son a partir de esas desigualdades entre hombres y mujeres, donde las mujeres son las receptoras de esa violencia. Viene a cuenta decir, por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud indica que mientras los hombres reciben violencia mayoritariamente por personas desconocidas, el 35% de homicidios de las mujeres en este país es tipificado como feminicidio. Y de los feminicidios tipificados, el 70% fueron perpetrados por sus parejas sentimentales. Esto solo se puede explicar porque el sistema que hemos construido así lo permite, y es que para las mujeres la violencia comienza desde el espacio familiar y se transfiere a todas las demás esferas, como el espacio laboral, el espacio académico, la calle como espacio público, ¿no? Otro elemento importante para comprender el sistema patriarcal es entender que en el marco de este sistema se ha hecho una exaltación de estereotipos, de roles, de identidades asociadas al deber ser, del etos femenino, también de lo masculino, y que esto permea una visión jerarquizada de dichos roles, donde para muchos el incumplimiento de esto se vuelve un motivo para optar por la violencia, pues se rompe con lo esperado en un sistema de dominación masculina. Por eso la Organización Panamericana de la Salud nos dice que la violencia de género no es el resultado inexplicable de conductas desviadas y patológicas, sino una práctica aprendida, consciente, orientada, producto de una organización social estructurada sobre la base de la desigualdad de género. Así entonces, podemos señalar al patriarcado y al machismo como categorías conceptuales y metodológicas que han servido al pensamiento feminista para explicar dónde está el origen de la desigualdad y de la discriminación que viven las mujeres. Así pues, patriarcado, nos dice Franzoni, es la organización social que no tiene en cuenta lo suficiente ni de manera integral a las mujeres y privilegia una concepción del ser humano asociado a ciertos estereotipos de los sujetos masculinos y sobre los cuales se ha construido y definido la organización de las normas institucionales, además, ¿no? Por otro lado, la periodista mexicana Lidia Cacho, una periodista icónica en la defensa de los derechos de las mujeres y de los niños, nos dice que el machismo no es una cosa ni un concepto aislado, sino que es la idea del masculino universal del poder humano, es la idealización de la violencia por medio, como fin, como instrumento coercitivo, es una trampa que normaliza lo inaceptable, la guerra, la muerte, la tortura, la violación, la impunidad, el bullying machista, el acoso, el hostigamiento, la esclavitud, el terrorismo, la delincuencia organizada. Es necesario reconocer entonces dentro de los temas de género la dimensión de poder.
y que esta dimensión de poder no entraña la relación de individuos iguales, ¿no? Como pudiera presumirse en una sociedad de ciudadanos, es decir, en una sociedad de contrato, donde se plantearía que los hombres y las mujeres son iguales ante la ley y por tanto tienen igual libertad, igual poder. Tal cosa no existe, ¿no? Bastaría con revisar algunos números que nos ilustran la desigualdad, como decir que el salario anual de una mujer es 22% menor del de los hombres, o que la tasa de empleo de las mujeres apenas alcanza el 44%, o el trabajo, la división social del trabajo doméstico es un botón que nos viene a ilustrar de manera potente la desigualdad que existe, ¿no? Se sabe que mientras las mujeres invierten en promedio 26 horas al trabajo no redituado, y que en un artículo que salió por El País esta semana precisamente, nos dice que en este distanciamiento social ha alcanzado hasta 39 horas el trabajo no remunerado de la mujer en casa. El de los hombres no llega ni siquiera al 10%, a 10 horas a la semana, perdón. El patriarcado ha sido entonces un sistema de opresión y de marginación que ha funcionado con astucia utilizando una fórmula de negación de los derechos de las mujeres, ¿no? Y que por tanto esto tiene como resultado mujeres explotadas, marginadas, que les es muy difícil transformar positivamente sus entornos de violencia y de pobreza. En este sentido, pues, viene a cuenta decir que la convivencia obligatoria que supone para las familias el distanciamiento social, valga el eufemismo para hablar del confinamiento impuesto por el gobierno a partir del coronavirus, ha venido a exaltar y a exacerbar las agresiones que sufren las mujeres en casa, ¿no? Pero de lo que se trata aquí también es de comprender que lo que emerge en esos contextos de violencia no son solo las subjetividades, sino comprender que el espacio social y de convivencia es una estructura relacional de poderes diferenciales, asimétricas, que se expresan ahí en el hogar, y que no es un fenómeno aislado, sino un fenómeno que reproduce las desigualdades estructurales que están ahí permeando los espacios privados, ¿no? Con esto yo pudiera terminar mi primera intervención. Tal vez a lo mejor valdría también poner como muestra de botón, decir que la Red Nacional de Refugiados también ha reportado últimamente un 30% de mayores demandas de asilo, ¿no? O bien las tasas de feminicidio que se han dado últimamente. Pero bueno, me parece que como marco social y sociológico para ilustrar de qué va el tema de la violencia de género, hasta aquí pudiera llegar mi intervención, Adriana. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Denise por su intervención. Como ella bien lo comenta, son roles estructurados dentro de la cultura. La mujer es quien sufre estos tipos de violencia, pues, ¿no? A continuación, escucharemos a la maestra Rubicela Ramírez. Me permito presentarla. Ella es licenciada en Psicología por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, maestra en Educación de la Sexualidad Humana por el Centro de Educación y Atención en Salud y la Sexualidad. Cuenta con un diplomado en Políticas Públicas con Perspectiva de Género del Instituto de la Mujer y de Igualdad Sustantiva de San Pedro Tlaquepaque. Tiene además especialidad en el Programa Integral de Salud Sexual Transgénero por la Clínica St. John's de Los Ángeles. Se ha desempeñado como servidora pública en instancias estatales y municipales. Además, es académica del CUTONALA, imparte clases en las licenciaturas de Medicina, de Salud Pública y de Ciencias Forenses. Es feminista, activista de los derechos sexuales y reproductivos, así como de la comunidad LGBTIQ, terapeuta sexual y educadora en la práctica privada, tutora del CUTONALA en temas de salud sexual reproductiva y en prevención de embarazo universitarios, y es psicóloga especializada en brindar atención de contención y psicoterapia individual y grupal a los servidores públicos en el estado de Jalisco a través del Instituto Jalisciense de las Mujeres
psicóloga capacitadora, además del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que nos presentará el día de hoy el tema instituciones y medidas de acompañamiento a personas víctimas de violencia de género. Adelante, maestra Rubicela, gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Adriana, por la introducción. Antes que nada, quiero agradecer la invitación de estar compartiendo con puras mujeres este foro. Y yo quisiera iniciar mi intervención con el siguiente pensamiento. Y dice así: me dicen quédate en casa y no saben que vivo con mi agresor. Me dicen quédate en tu casa sin saber que mi papá es mi violador. Me dicen quédate en casa y siento que me ahogo por tolerar cosas que nadie entiende. Me quedé en casa mientras mi mamá iba al súper porque no podemos ir niños y un tipo entró a robar y me mató. Ana Paola, 3 de abril, Sonora, México. El quédate en casa no es igual para todas y todos nosotros. Este pensamiento me vino a la mente porque el feminicidio no ha parado ni ha disminuido en este tiempo de confinamiento. Entonces, incluso vemos en las redes sociales el hashtag quédate en casa y invariablemente hubo personas que tuvieron que seguir saliendo a trabajar, que seguir haciendo sus actividades normales, y a las personas que no se quedaban en casa eran duramente criticadas por las que sí podían hacerlo. Entonces, en esta situación quiero que empecemos a trabajar algo que se llama empatía, porque la otra no vive igual que yo. Sus circunstancias, aunque vivamos en la misma calle, en el mismo fraccionamiento, no son las mías más que yo puedo estar viviendo. Entonces, desde ahí, hablar de la violencia de género en la situación del COVID-19 es ser empático con el otro. Yo leía invariablemente comentarios muy duros, muy críticos de las personas que se quedaban en casa hacia las otras. Entonces quiero iniciar diciendo que en este periodo tan complicado como es esta emergencia sanitaria por coronavirus, el panorama de la violencia de género tiene dos vertientes muy específicas. La primera de ellas fue una situación epidemiológica, económica, política, que nos tomó desprevenidos. Si bien fue como algo que venía creciendo en China, lo veíamos lejano, distante a nosotros. Cuando llega a México, este panorama pinta dos vertientes. La primera, cada que escuchábamos coronavirus, seamos hombres o mujeres, teníamos sentimientos como el miedo. Pero si aparte juntamos las palabras miedo, violencia de género y COVID-19, esta combinación puede ser muy peligrosa. La violencia hacia las mujeres no ha parado, no hay un tiempo fuera, como en los juegos de niños. Basta revisar las estadísticas de Latinoamérica para entender que el encierro obligado, llamado cuarentena, ha sido una condena, en el sentido que cuando se suspendieron las clases oficiales el 16 de marzo, todos esperábamos que en 15 días regresamos, me incluyo, profesores, alumnos, y esta situación era al 30 de marzo, todavía no, 15 días más, 5 días más, hasta que oficialmente fue una situación que tuvimos que empezar a vivir con ella porque no sabíamos la fecha oficial en la que todo esto volvería a la normalidad. Las mujeres que están condenadas a vivir con sus agresores, maltratadores, muchas veces son sus parejas o familiares directos, tíos, hermanos, padres, y estas mujeres sufren un tipo de violencia que las hace las grandes víctimas de esta situación generalizada. La segunda situación que yo veo de esta contingencia es que es en el periodo específico del 6 al 18 de abril, que anteriormente le llamábamos Semana Santa o periodo de vacaciones de Semana Santa, el personal de las instituciones encargadas de atender, procurar la administración y procuración de justicia en contra de las violencias a las mujeres, trabajó en un esquema de guardias, lo cual redujo a su personal al 50%, incluida la Policía Municipal, el Centro de Justicia para las Mujeres, por lo que levantar una denuncia en tiempo de pandemia fue más complicado que nunca. Normalmente acudir al Centro Estatal de Justicia para las Mujeres toma entre 6 y 8 horas el tomar tu denuncia, el integrar y darte un número de carpeta de investigación.
¿Qué quiere decir? Que con esta pandemia hubo mujeres que acudieron, que como estaba la mitad del personal o se turnaban los días, algunos iban lunes, otros martes, etcétera, había un cierto número de cupo, de fichas, entonces realmente no se estaba trabajando al 100% y la realidad es que estas dependencias no podían parar porque bastaba ver las estadísticas del 9 de marzo de que todos los días 9 mujeres están siendo asesinadas en nuestro país. No debieron de tener este periodo de guardias. ¿Qué quiero decir? Que se les preguntaba que si su vida estaba en peligro inminente para poder darle ficha. Si ese día no alcanzaba alguna de las 30, 50 fichas que se repartían, tenía que regresar al día siguiente, provocando que las mujeres deserten aún más en levantar su denuncia. Entonces, esto hace que su proceso propio, psicológico, de tener la fuerza suficiente para animarse a dejar a su agresor, invariablemente fue afectada porque como servidores públicos la revictimizamos en ese sentido. Cuando le decimos a una mujer, pero sí lo va a dejar, si no, ¿para qué me hace perder el tiempo? ¿Sabe qué? Hoy no hay servicio, venga mañana. No estamos siendo empáticos, conociendo si esa mujer salió con dinero ese día, si tiene que comer, todo el traslado que tuvo que hacer, invariablemente también dentro de su propio proceso de animarse a hacer la denuncia correspondiente hacia su agresor. Entonces, al ser servidores públicos que no estuvieron trabajando al 100%, hubo muchas mujeres que regresaron a sus casas, que no se animaron a denunciar y que sigue ahí este periodo latente. Con esto concluyo mi primera intervención. Nos vemos en un momento. Bien, agradecemos a la maestra Rubicela por su intervención. Como bien nos dice, es difícil aceptar que se está siendo violentada y ahorita en este tiempo de confinamiento, pues aún más difícil acercarse a estas instituciones que dan protección, ¿no? A continuación, escucharemos a la maestra Karina Livier Macías Guzmán. La maestra Karina Livier es abogada, maestra en Derecho Constitucional y Amparo. Actualmente se encuentra estudiando el curso de Derechos Personalísimos en la Universidad de Salamanca, España. Es académica de las carreras de abogado y de ciencias forenses del Centro Universitario de Tonalá y del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Secretaria de la Academia de Derechos Humanos de la División de Ciencias Sociales Jurídicas y Humanas del CUT. Se ha desempeñado en diversos cargos de la administración pública municipal y estatal, destacando entre ellos como directora general jurídica del Ayuntamiento de Tonalá, directora jurídica de los sistemas DIF en Tonalá y en Zapopan. Actualmente es directora general de prestaciones del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Además que es coautora de diversas obras jurídicas coordinadas por el Departamento de Derecho Público de la División de Estudios Jurídicos del CUSH de la Universidad de Guadalajara, quien a continuación nos explicará el tema procedimientos jurídicos ante la violencia de género. Adelante, maestra Karina, muchas gracias. Bien, pues muchas gracias. Buenas tardes a todas las personas que están siguiendo esta transmisión en vivo a través de la página del Centro Universitario de Tonalá. Yo celebro primeramente este tipo de ejercicios y los diversos foros que han tenido a bien llevar a cabo a lo largo de estas semanas, en donde, pues bueno, de una u otra manera, el confinamiento al parecer ha sido obligatorio en algunos de los casos, siempre que no sean servicios esenciales. Pues bueno, yo escuché muy atentamente a quienes me antecedieron en la voz y es muy importante y muy interesante a todos los que nos están viendo en este momento tener los aspectos, sin duda, de un panorama general de lo que implica la violencia de género, pero además también de lo que es una perspectiva psicológica. Pues bueno, vamos a entrar ahora al tema jurídico que sin duda es fundamental porque ante un confinamiento, y ya lo decían, ¿qué pasa si yo estoy con mi agresor y ese quédate en casa se convierte en una circunstancia de riesgo para mí como mujer? Porque estamos hablando en este caso particularmente de la violencia de género. ¿O qué pasa con mis hijos? Imaginen ustedes
que están conviviendo las 24 horas del día con una persona que es recurrentemente agresiva, pero además que tiene muchas situaciones que influyen de manera extraordinaria en situaciones naturales, como en este caso son, por ejemplo, el desempleo, como pueden ser otros factores que pueden afectar sin duda sistemáticamente las relaciones familiares. Y pues nos podemos preguntar, pues qué interesante es pensar en que el Estado tiene la obligación de preservar todo lo que tiene que ver con la protección, particularmente de un grupo vulnerable como lo somos las mujeres. Pues bueno, imagínense qué vamos a hacer en un tema como estos cuando, insisto, estamos muchas de las ocasiones, pues estamos conviviendo con el agresor. Pues primeramente quiero platicarles una iniciativa del gobierno del Estado que denominó, por ejemplo, y tal cual es así, el Código Violeta. Pues, ¿cómo voy a saber si yo tengo a un lado a mi agresor? Pues, ¿cómo puedo yo llamar a un número de emergencia sin que el agresor que me está escuchando, pues, tenga siquiera la posibilidad de intuir a dónde estoy hablando, ¿no? Se generó esta circunstancia justamente para que las mujeres tuvieran la posibilidad de recurrir a un llamado. Ahorita hablo de las diversas instancias, pero tomaré un par de minutos en explicar este código violeta que es muy interesante. Hay que marcar al 911, pues que como sabemos es un número de emergencia. Si yo estoy en riesgo, la persona que yo tengo a mi lado, pues puede estar intuyendo que estoy hablando por una situación de riesgo, pues basta con que yo diga código violeta. Inmediatamente la persona que está tomando esta llamada tendrá que saber que si yo estoy diciendo código violeta, pues está en riesgo mi vida y quizá la de las personas que están conmigo, porque además hay que decirlo que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es relativamente nueva en nuestro país. Entró en vigor el 1 de enero del 2007. Sí se imaginan todo lo que ha trabajado, la infraestructura que ha tenido que realizar el Estado para que de una u otra manera podamos acceder a una vida libre de violencia. Tenemos apenas 13 años con esto. ¿Se ha logrado algo? Pues cuando menos que las mujeres cada vez tengan mayor voluntad y evidentemente que tengan a dónde recurrir en caso de ser violentadas. ¿Qué ocurría antes del 2007? ¿Ustedes creen que no existía violencia intrafamiliar? Por supuesto que siempre ha existido. De hecho, los primeros centros de atención eran llamados Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar. Ya después fueron empujando estas iniciativas para que fuera violencia de género. Pero la violencia intrafamiliar pues abarcaba todo lo que tenía que ver con el maltrato incluso hacia los menores. Ahora vemos que, por ejemplo, y esto no es por supuesto nada honroso, Jalisco ocupa de los primeros lugares según el INEGI en violencia doméstica. ¿Esto qué quiere decir? Que es una labor titánica la que se tiene que realizar desde todas las instancias de gobierno. Ahora, ¿qué obliga a las leyes? Las leyes les obliga a los municipios, al Estado, a la Federación a coadyuvar de manera permanente para que puedan erradicar la violencia en contra de las mujeres. Entonces, han creado, por ejemplo, unidades de atención a mujeres víctimas de violencias. Es una obligación que tienen todos los, por ejemplo, lo hacen a través de los DIF municipales y crean estas unidades de atención a mujeres víctimas de violencia. Pero además de todo eso, aquí en Jalisco se crea efectivamente el Centro de Justicia para las Mujeres. Esta es una instancia del gobierno del Estado y es importante que sepan a dónde recurrir, en donde les dan un apoyo integral desde una perspectiva jurídica, psicológica y lo más importante, de estas denuncias pueden obtener o una orden de protección y una orden, o puede ser en su caso una orden de restricción, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque las órdenes de protección, por ejemplo, es para que su agresor no se acerque y que en caso de que así sea, pues bueno, pueda en un determinado momento ustedes acudir a cualquier procuración de la policía para que puedan ser protegidas y solamente diciendo cuál es esta orden. Bueno, esto sería la primera parte de mi
participación. Nada más concluyo diciendo que estas órdenes pues las emite el Estado y son evidentemente para proteger a las mujeres en caso de ser violentadas. Muchas gracias. Bien, gracias, maestra Olivier. A continuación, me permitiré leer algunas de las preguntas que están haciendo a través del Facebook. Agradeceré a nuestras invitadas que nos ayuden a responder dichas preguntas. Nos preguntan, ¿a dónde puedo ir si soy hombre y quiero dejar de ser violento? Nos preguntan también, ¿los hombres gays que sufren violencia por ser gays sufren violencia de género? Otra más nos dice, ¿qué otras cosas podemos hacer si somos violentadas cuando no creemos en el Estado? ¿No? Existe entonces también una desconfianza de las instituciones, y pues estas son al momento las preguntas que nos dan. Vamos a dar en el mismo orden de intervención a nuestras ponentes la oportunidad de dar respuesta a estas preguntas. Adelante, maestra Denise. Sí, sobre la pregunta del joven que dice que si aquellas sexualidades que no entran dentro de los marcos normativos tradicionales pueden ser considerados víctimas de violencia de género, desde luego que sí. Me ganó la pregunta, Adriana, porque precisamente iba a continuar con esta idea donde quería abordar que la violencia de género tiene todo que ver con el patriarcado como dispositivo biopolítico, en tanto que es un constructo social y cultural que alcanza no solo a las mujeres, sino también a quienes practican la sexualidad no normativa, ¿no? No sé si voy a continuar con mi participación, Adriana. Sí, claro, tiene 2 minutos más. Muy bien. En este sentido, pues, me gustaría decir que no es un concepto operante aislado esto de la violencia de género, sino que es un concepto que opera empíricamente bajo una cosa que se llama aparatos de verificación, ¿no? Siguiendo como una línea de Foucault, y que estos aparatos de verificación se traducen en lo que pasa en la producción doméstica, el trabajo remunerado, el Estado, la violencia, la sexualidad. ¿Cómo intervienen estos aparatos de la verificación de violencia de género? Pues cuando, por ejemplo, en la praxis gubernamental precisamente, es decir, cuando el Estado desoye la queja, dando lugar a la duda de quien denuncia algo, cometiendo además lo que se llama la revictimización, ¿no? O bien cuando en el plano de la producción doméstica el hombre goza de privilegios, es decir, que tiene tiempo para leer, para trabajar, para hacer deporte, para descansar, porque una mujer se está haciendo cargo de las labores, es decir, cuando es la madre, la hermana, la novia, la esposa, la amante, es decir, cuando la carga de resolver la cuestión doméstica es de ella, ahí está precisamente operando un aparato de verificación de desigualdad, o bien cuando se espera que la sexualidad sea la tradicional o que la sexualidad ejercida por mujeres sea reducida solamente al único fin procreativo, o de reproducción, y cuando se normaliza además esa violencia plantada en la esfera pública y en la esfera doméstica, ¿no? Otra idea que me gustaría dejar aquí es cuestionarnos qué pasa con la otra parte, ¿no? Y que viene a cuenta también con las preguntas, ¿no? Aquí me gustaría apoyarme de una antropóloga argentina que se llama Rita Segato, que nos dice que no es posible realizar el análisis de la violencia de género al margen del contexto histórico, ¿no? Dice, en una sociedad que se organiza en términos capitalistas emerge la noción de dueños, ¿no? Entonces, esa noción de dueños también dice ella que es la forma extrema de patriarcado. ¿A qué se refiere, no? Se refiere a que, dice Rita, sugiere que detrás del patriarcado hay una pedagogía de crueldad, hay un mandato de masculinidad, hay un mandato de potencia, un mandato de crueldad que se traduce en que el hombre tiene que ser capaz de ser cruel sin sentir, de ser capaz de ejercer violencia, y además tiene que mostrar potencia económica, política,
sexual y física, pero ¿qué pasa en un contexto de precariedad, ¿no? Donde el sujeto que ejerce la violencia, pues no le da para alcanzar esos estereotipos sociales, ¿no? No le alcanzan, no le ajustan y por tanto busca una salida de dominación en la violencia, una salida de dominación violenta, ¿no? En este sentido, además, bueno, pues, donde con estos índices de violencia que tenemos registrados desde hace años, el Estado ha mostrado una incapacidad para cuidar el cuerpo de la mujer, ¿no? Y ahí es donde se traduce de la mujer y de quienes practican sexualidades subalternas, ¿no? Y ahí es donde se traduce ese aparato biopolítico que implica o que encarna el propio patriarcado como organización social y política. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, maestra Denise. A continuación nos apoyará la maestra Rubicela. Adelante, por favor. Bien, yo quiero ser como muy específica respecto a dos cosas en cómo hemos vivido la violencia de género, social, cultural y de manera educativa. En esta situación de a los sexos que nos han dado estereotipos del género respecto a que las mujeres tenemos que estar en casa, saber lavar, planchar. También los hombres no la han tenido sencilla, en este sentido ser proveedores, fuertes, no expresar sus emociones. Y creo que ambos, hombres y mujeres, hemos sido víctimas indirectas de este sistema que refería la maestra Denise llamado patriarcado. Entonces, quiero compartirles unos datos que les tengo para las instituciones, a dónde hay que ir. Me pareció muy interesante la pregunta que hacen por ahí: ¿a dónde tienen que ir los hombres que realmente quieran cambiar? Si bien el cambio no puede ser de la noche a la mañana, sí es necesario que pase por un proceso terapéutico y reeducativo. ¿Qué quiere decir? En pocas palabras, que los hombres tienen que ir a trabajar sus masculinidades tóxicas, donde les han dicho, tienes que mandar, tienes que celar, a aprender a ser hombres desde la necesidad que su pareja tiene. Entonces, está la institución denominada SECOBIM, la cual trabaja con los hombres, y quiero mostrarles, permítanme un segundito, saben que estamos aprendiendo en esto. ¿Ya está ahí? Ok. Estas son las instituciones principales que operan en zona metropolitana, mismas que les tengo los horarios. Ok. Lo que les comentaba, la violencia y el COVID han traído invariablemente miedo, estrés, ansiedad, depresión, alteraciones en el sueño, alteraciones en el alimento, pero sobre todo incertidumbre económica. Las instituciones que les voy a enumerar brindan estos 3 servicios de manera multidisciplinaria: asesoría jurídica, atención psicológica y trabajo social. Son totalmente gratuitos, algunos son municipales, otros estatales. La asesoría jurídica tiene que ver con asesoría respecto a tu situación legal, si eres concubina, si deseas divorciarte, si quieres la custodia de tus hijos, si quieres levantar una denuncia. Atención psicológica para las mujeres, terapia gratuita individual y grupal, trabajo social, capacitarte, autogestión para que sigas estudiando y o ayudarte a buscar un empleo. ¿Sí se cargó? Ok. Por parte de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, que anteriormente era el Instituto Jalisciense de las Mujeres, tenemos el área de atención a mujeres víctimas de la violencia. Aquí están sus teléfonos, sus horarios, y esta misma Secretaría de Igualdad Sustantiva brinda el servicio para hombres a través del SECOBIM, que es la última diapositiva, la cual brinda la atención psicológica a hombres que desean cambiar y o recuperar su salud mental, su pareja. Trabaja de 2 formas. Una puede ser de manera voluntaria, que el hombre decida ir a tomar terapia, y la segunda, por una resolución judicial, es decir,
un hombre que haya estado detenido por este u otro delito y que el juez dictamine que tiene que tomar de manera obligatoria 12 a 14 sesiones. Se necesita que el hombre sea mayor de edad, no importa su orientación sexual, que vaya de manera voluntaria, canalizado por alguna institución o por mandato oficial. ¿Dónde se encuentran? 5 de febrero, Colonia Quinta Velarde, lunes a viernes de 8 a 4. Gracias. Bien, muchas gracias, maestra Rubicela. A continuación, la maestra Karina Olivier nos apoyará para dar respuesta. Me permito comentarles, además, que iniciaremos una segunda ronda de preguntas, terminando la maestra Karina. Por si alguien tiene alguna duda que hacer en el chat, los esperamos en el chat. Gracias, maestra Karina, adelante. Tres preguntas en concreto que había abordando pues el tema de estas tres preguntas en concreto, de que qué pasa, por ejemplo, con, bueno, lo de los agresores ya lo abordó la maestra Rubí. ¿Qué pasa con, por ejemplo, las personas, los homosexuales, decían si también pueden acudir a estos lugares y demás? Pues bueno, la violencia de género justamente tiene que ver con un aspecto de violencia hacia las mujeres, en donde evidentemente el tema de los derechos humanos y lo que tiene que ver ahorita con el siglo XXI, estos derechos humanos del siglo XXI, pues sin duda tiene que ver con el aspecto de odio, en este caso incluso crímenes de odio, en donde pues se ven inmersos las personas en este tipo de condición por su preferencia sexual, que ya lo dice muy claro el artículo 1 constitucional, pues que nadie puede ser discriminado, y una de las causas por las que no podemos ser discriminados justamente es por nuestras preferencias sexuales. Así que implica también la violencia que tenga que sufrir una persona, y pues en este caso no es la excepción. Me llamó mucho la atención la pregunta de que qué pasa si somos violentados y no creemos en el Estado. Pues bueno, yo lo dije en mi participación anterior, la erradicación de la violencia de género a partir de la creación de la Ley General es apenas una parte de lo que implica esta reculturización que tiene que ver con el tema de la perspectiva de género. Si nosotros lo vemos desde un ámbito social, político, académico incluso, pues nos vamos a dar cuenta de que del 2007 a la fecha, pues apenas estamos iniciando un proceso en donde ya dejamos de normalizar la violencia en contra de la mujer. Hay que recordar que esto es un tema totalmente habitual, era un tema totalmente habitual en donde incluso esa mujer era revictimizada cuando iba y denunciaba a su marido. ¿Y qué le decía el Ministerio Público? Oiga, señora, es su marido, ¿cómo viene a presentarle una denuncia? Pues bueno, ¿por qué? Pues porque era un tema incluso cultural. Estamos en una etapa muy importante y muy fundamental para la sociedad, en donde tenemos que eliminar todos estos estereotipos, pero sin duda no es un trabajo nada más del Estado. A esa persona que preguntó, ¿a dónde puedo acudir si yo no creo o no creemos en el Estado? Pues entonces hay que empezar desde un aspecto básico de mi casa, de mi familia, desde la perspectiva de género, de mi escuela, de mi entorno. Desde ahí podemos empezar a erradicar la violencia en contra de las mujeres. Si este ya es un tema sistemático que pone en riesgo la vida, porque hay un violentómetro. En mi siguiente participación les platicaré de este violentómetro, que es justamente de acuerdo a él donde podemos acudir a las instancias jurídicas que sean necesarias si persiste la violencia y que el agresor continúe con este tema sistemático. Así que, pues bueno, si no creemos en el Estado, pues hay que empezar a trabajar desde un aspecto básico de sociedad, con mi entorno, para poder contribuir a erradicar la violencia de género. Bien, muchas gracias, maestra Karina. Vamos a dar entrada a estas otras tres preguntas. Nos dicen, ¿cuál es su opinión sobre lo que comentó nuestro presidente sobre que no existe un aumento de violencia de género en esta cuarentena?
Esto, imagino, se refiere al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien ha minimizado el aumento de violencia de género, y aun cuando las instituciones públicas han dado datos específicos de que sí ha aumentado, él ha dicho que no. Otra pregunta es, ¿y si es una mujer la que me violenta a mí, también tengo que aprender a ser hombre? Y una más nos dice, a nivel municipal, ¿qué acciones acompaña la autoridad dirigidas a la mujer que no siempre cuentan con los medios económicos para trasladarse a la ciudad? Adelante, maestra Denise, por favor. Sí, hay que pensar, hay que buscar, pensar también en lo que no ocurre recurrentemente, ¿no? Como aquellas expresiones sexuales que cuando hablamos de género nos remiten a la mujer, porque la familia mexicana es una familia constituida todavía de manera muy tradicional, pero que también existen y que también están ahí luchando por una serie de prerrogativas y derechos y un reconocimiento a ser visibilizados, ¿no? Me parece que comprender el fenómeno de la violencia de género es también incluir a quienes practican entonces una sexualidad subalterna, donde no solo puede darse la violencia contra las mujeres, sino viceversa, ¿no? Como planteaban ustedes en la pregunta. Y encontrar entonces cuáles son esas articulaciones en los mecanismos del patriarcado que trabajan en alianza, que trabajan en articulación con prácticas de gobierno, con prácticas políticas, con prácticas institucionales, culturales, que también están ahí ejerciendo micromachismos y de manera inversa, no nomás hacia las mujeres, sino también a quienes practican la sexualidad subalterna, ¿no? Entonces, yo me preguntaría en este plano de ideas, ¿qué cosas tendrían que pasar para dejar de hablar de violencia de género, ¿no? Y me parece que aquí es preguntarnos cómo tendrían que darse los mecanismos de gestión social y política para la transformación del Estado incluso, ¿no? El Estado, dice Rita Segato, tiene un ADN patriarcal, ¿no? ¿A qué se refiere? Pues esta declaración tan desafortunada de hace 15 días que tuvo el presidente de decir, sí, han llamado mucho al 911, pero el 90% son falsas, son llamadas falsas. Eso nos habla de cómo la estructura política, la estructura del Estado es una estructura machista, ¿no? Es una estructura patriarcal que sigue las formas y los rituales planteadas por los hombres, ¿no? Quienes fueron quienes de alguna manera ocuparon ese espacio público y que les ha costado mucho trabajo entender las luchas subalternas y las luchas que se nos recrudecen ahí por el número de feminicidios, por los fenómenos como los de Juárez, como fenómenos como estar midiendo qué estado es el más inseguro para el cuerpo de las mujeres y de quienes practican la sexualidad subalterna, ¿no? En ese sentido, me parece que más que respuestas tenemos que estar pensando en imaginarios de transformación, de horizontes que nos lleven a pensar en un corto plazo o en un futuro a corto plazo en una sociedad igualitaria para hombres, para mujeres y para quienes practican identidades y sexualidades subalternas, ¿no? Bien, muchas gracias, maestra Denise. Vamos a dar entre 3 y 5 minutos a nuestros demás participantes. Maestra Rubí, por favor, adelante. Bueno, ¿qué opino respecto a lo que dice nuestro señor presidente? Creo que es desatinado y yo me quedaría con el de nosotras tenemos otras cifras. No me extraña porque ha sido ineficiente en muchas otras áreas de su gobernanza, entonces no me extraña que en temas de violencia de género también lo sea. Basta ver las estadísticas, digo, estas son públicas, de llamadas al 911 en este periodo, les comento del 16 de marzo, incrementándose a partir del 8 de abril, entonces creo que los números están ahí, las estadísticas están ahí. Quiero decir también algunos datos que me están preguntando respecto a las instituciones, sobre todo ser muy puntual con lo que dicen en el comentario de si mi mujer me agrede, yo también sufro violencia de género. Sí, la violencia de género
es de mujer a hombre, de hombre a mujer, pero vamos a ser muy claros. Se le llama violencia de género específicamente hacia la ejercida de los hombres hacia las mujeres. 9 de cada 10 agresores son hombres. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya hombres violentados, pero por estadística son más las mujeres que reciben este tipo de violencia. Existen servicios en cada una de estas unidades para atenderlos a ambos. Y también, si tu pareja te agrede, te violenta de manera psicológica y eres hombre, eso es inequívoco. Tienes que buscar atención psicológica, porque me queda claro que la violencia se perpetúa porque creemos merecérnosla. Ese tipo de amor está roto, está tóxico, pero quiero que seamos algo específico de que es estructural. Una mujer que tolera a sus 20 o 30 años estar en una relación de violencia no es necesariamente con este novio o con esta pareja. Esa mujer ha sido violentada toda su vida, desde su familia, desde que no se le brindaron herramientas adecuadas. Me ha tocado escuchar mujeres en grupos de atención psicológica violentadas que cuando buscan ayuda con sus madres, las madres le dicen, quédate allá, tú lo elegiste, esa es tu cruz. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Rebotar a esta mujer violentada. Si ella busca una red de apoyo familiar, no la tiene. Entonces me queda claro que está con este hombre porque en su casa ha sido violentada. Entonces necesitamos trabajar desde la primera infancia para saber por qué elijo este tipo de hombres, porque a veces pareciera que escojo un patrón, escojo a uno que me trata exactamente igual que el anterior. Entonces algo está roto en mí que tengo que reparar. Me preguntaban de nuevo, igual les haremos llegar esta presentación para que tengan ustedes todos los teléfonos, las direcciones de dónde acudir para la atención de hombres. Todos los DIF municipales tienen una área que se llama UAVI, Unidad de Atención a la Violencia de Género. Estas unidades especializadas están en todos los DIF municipales, pero también la policía municipal los tiene en toda zona metropolitana. A través de Zapopan y Guadalajara están implementando un mecanismo que se llama Pulso de Vida, el cual es un brazalete que se dicta una vez que ya se ha levantado la denuncia en el Centro de Justicia para las Mujeres, Fiscalía, y se gira una orden de protección, unas medidas cautelares, las cuales son por 30 o 60 días, según lo considere el juez. ¿Qué hace este brazalete? Este brazalete manda una señal de georreferenciación de dónde estás para que acuda a la patrulla más cercana y todo queda videograbado. Entonces, los procesos, como en muchos otros procesos en México, pueden cansarnos porque pueden parecernos burocráticos, tediosos, pero es no la única, pero sí la principal forma de poder hacer algo por ti, mujer. Entonces, todas las policías tienen unidades especializadas, las cuales tienen patrullaje con perspectiva de género. Basta acercarte para que tengas todos estos servicios. En UBI, Tlaquepaque también atienden a hombres violentados, hombres generadores. La unidad de Tonalá, aquí les dejo la presentación. Van a ver cómo se las hacen llegar para que ustedes tengan. Todos los municipios también cuentan con el Instituto Municipal de las Mujeres y también servicios médicos municipales o Cruz Verde. Es indispensable que en la atención médica solicites tu parte médico de lesiones, aunque no quieras denunciar en ese momento. Tienes que tener tu parte médico como antecedente, porque si bien recuerdas, aún no se ha eliminado que para catalogar la violencia intrafamiliar tiene que ser reiterada. Entonces, no debemos de esperar una segunda, una tercera situación en la que te golpee. Es indispensable que acudas por tu parte médico de lesiones. Gracias. Bien, muchas gracias. Maestra Karina Liviera, adelante, por favor. Bien, pues estas 3 preguntas son muy interesantes. Por cuestión de tiempo voy a abocarme en responder primeramente las desatinadas declaraciones que realizan en torno a que no existe un aumento en la violencia de género
pues bueno, he sido muy reiterativa desde que inició mi participación. Hay que celebrar que exista esta valía por parte de las mujeres de ir a denunciar. Nos corresponde trabajar en conjunto para que no exista una revictimización, y pues lo que vemos en la calle y lo que vemos en las cifras y lo que vemos en nuestro entorno, pues nos demuestra todo lo contrario. Ojalá que quienes asesoran a las personas que se dedican a este tema de gobernar, pues también lo hagan con perspectiva de género, que bastante falta les hace. Referente a dónde puedo acudir en el caso pues de las acciones que acompañan a las autoridades municipales, pues bueno, no hay que perder de vista que evidentemente los 3 niveles de gobierno están obligados, porque esto es una obligación que tienen de coadyuvar para erradicar la violencia en contra de las mujeres. También voy a ser muy reiterativa en que la tarea de esta legislación es erradicar la violencia en contra de las mujeres a través de grupos transversales, de políticas públicas transversales en los 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y además en los 3 niveles de gobierno. Pero los municipios están obligados, en este caso, a tener a través de sus instancias municipales lugares en donde yo pueda acudir. ¿Por qué los municipios? Porque efectivamente los municipios, pues es el primer contacto que yo tengo con un ente de gobierno, en este caso con el gobierno municipal. Entonces, tienen varias opciones. Por ejemplo, la zona metropolitana tiene particularmente sus institutos de las mujeres, en donde tienen un apoyo y una contención, pero además derivan, y que hay que decirlo, que en estos institutos nos encontramos a mujeres muy sensibles en el tema, en donde lo primero pues que están trabajando es justamente no revictimizar. Pero además están los DIF municipales. Hay que decirlo que estos organismos públicos descentralizados cumplen una labor fundamental en el desarrollo integral de la familia y en este caso en la protección de un grupo vulnerable como son las mujeres. Estas unidades de atención a víctimas de violencia intrafamiliar, denominadas WAVI, tiene un equipo interinstitucional que le da apoyo y contención a las mujeres desde el aspecto jurídico, con un seguimiento a una denuncia que puedan realizar, porque hay que decirlo, lo primero que podemos hacer es, en este caso muy particular, denunciar, porque estamos hablando de la comisión de un delito. Les hablaba del violentómetro hace rato para que podamos medir este apoyo interinstitucional con este equipo que nos apoya a través de las WAVIs. Por ejemplo, ese es el apoyo jurídico, está el psicológico y, por supuesto, trabajo social para ver cuáles son las condiciones de la víctima y su esfera de incidencia, si tiene hijos, cuál es la afectación, los daños colaterales incluso que pueda haber. Las órdenes de restricción son justamente para esto, para que el agresor pueda en un determinado momento dejar de acercarse a las víctimas. Pero les hablaba del violentómetro. ¿Cómo puedo yo saber cuando yo ya soy violentada? ¿Cómo puedo yo como mujer medir el aspecto de ya acudir a un lugar especializado? Pues bueno, estas instancias municipales, dejaré la parte del violentómetro para mi última intervención. Estas instancias municipales tienen que coadyuvar de manera permanente, sistemática, para erradicar la violencia de las mujeres. La violencia en contra de las mujeres. Es muy importante que sepamos que nos van a brindar este apoyo a través también de sus diversas policías municipales, que la mayoría de los municipios ya está logrando tener una policía especializada en atención de primera instancia de violencia de género. Entonces, estos acompañamientos es una obligación constitucional, en todo caso, que tienen los municipios de coadyuvar en estas políticas para erradicar la violencia en contra de las mujeres. Si no sabemos a dónde acudir a un municipio, hay que ingresar a las páginas de los DIF municipales o buscar los institutos de las mujeres de los municipios para un mejor acompañamiento. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Vamos a dar 3 minutos para que cada una concluya con su intervención. Quisiéramos dejar estas preguntas como reflexión para
si desean así nuestras participantes, lo tomen pues como parte de su intervención. Como testigos de actos de violencia de género, ¿hasta dónde llega nuestra responsabilidad si no hacemos nada al respecto? Otra más, ¿sería violencia de género institucional la no capacitación constante a servidores públicos, sensibilización y todas aquellas acciones inherentes a minimizar dicho fenómeno? Y una más, que también es muy importante, ¿de qué manera se puede apoyar a una persona que es violentada, pero ella no quiere denunciar, ¿no? Recordemos que la violencia de género normalmente se ejerce por alguien que conocemos, incluso alguien que queremos. Entonces es muy importante saber cómo ayudar a estas personas que no quieren denunciar. Adelante, maestra maestra Denise, muchas gracias, perdón. Sí, gracias, Adriana. Sí, a mí me gustaría cerrar mi participación y dejar a las especialistas las preguntas que son como muy específicas de casos, diciendo o enviando un mensaje de defensa hacia la vida, hacia la integridad y hacia el derecho de las mujeres y de quienes practican sexualidades subalternas, a pensar que tenemos que, no podemos renunciar a que sus derechos, a que sean considerados en una sociedad más equitativa y que gocen de los mismos derechos y prerrogativas en la práctica, ¿no? En este sentido, comprender que el fenómeno de la violencia de género responde a que la historia de las mujeres y de quienes practican la sexualidad subalterna ha sido el efecto del borrado de esos derechos, ¿no? Y que, como decía la maestra Karina, habría que ver cuáles serían los mecanismos para incluir en una agenda pública la visibilización de estos derechos, ¿no? Que nos debería de llevar a ser capaces de configurar una agenda pública, no nomás en materia de seguridad o en materia política, sino también en materia de educación, de cultura, que comprenda de modo profundo que el patriarcado, como tal, como lo padecemos, ha sido una estructura fundante de las desigualdades que hoy nos tienen contando y sumando cuerpos que han sido víctimas de feminicidios, que nos tienen sumando cuerpos, llámese de hombres o de mujeres, violentados, contando cuerpos de mujeres y de personas que practican la sexualidad subalterna, cuerpos dañados, ¿no? En ese sentido, yo dejaría aquí la reflexión para decir que en todo caso la esfera de la violencia y de la violencia de género nos atañe a quienes educamos, nos atañe a quienes legislamos, nos atañe a quienes gobernamos, nos atañe a quienes educamos en casa, ¿no? Me parece que un horizonte de transformación se puede dar solo a partir de una estrategia colectiva donde todos entendamos que el problema existe, ¿no? Y empecemos por reconocerlo y en ese reconocimiento continuemos visibilizándolo y después interviniéndolo para transformar una realidad que es dolorosa y que es cruda y de la cual nos hemos visto afectados de manera directa o de manera indirecta. ¿Sí? Yo hasta aquí dejaría mi participación, Adriana. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Denise, por tu intervención. Maestra Rubicela, adelante, por favor. Bien, yo quiero marcar 3 puntos. El primero sería para las mujeres violentadas. Es complicado, mas no imposible terminar una relación violenta. Es difícil entender que quien quiere te lastima, sobre todo si lo has aprendido desde pequeña. Es complicado para quienes están cerca de una relación violenta de género no involucrarse. Lo que decían, ¿cómo puedo hacer que una persona que es violentada reciba ayuda? Muchas veces nos frustramos porque la amiga que le decimos, amiga, date cuenta, no se da cuenta. Lo que podemos es decirle, esto no es normal, necesitas ayuda, yo te acompaño, porque si entonces la dejamos sin nuestra amistad, sin nuestra asesoría, la estamos dejando igual en la nada. Segundo punto, servidores públicos sin sensibilidad
con perspectiva de género. En el Consejo de Coordinación e Implementación para el nuevo sistema de justicia penal contamos con cursos totalmente gratuitos de actualización para los funcionarios, desde policías, ministerios públicos, agentes especializados, policía investigadora. Acérquense a nosotros, estamos en el 15 43 88 11, Madero 110, zona centro de Guadalajara. Les comento, nosotros brindamos esta capacitación con perspectiva de género a todos los involucrados en el nuevo sistema de justicia penal. No les voy a mentir, no es una labor fácil. Nos hemos encontrado que en los cursos nos dicen lo que usted refiere no es cierto, las mujeres siempre quieren más. ¿Qué es lo que habla? Habla el machismo que vive dentro de ellos. Entonces, no es que no conozcamos como ciudadanos nuestros derechos. Si soy una mujer violentada y le marco a la patrulla y la patrulla no quiere levantar mi denuncia y me está viendo que yo estoy en crisis y no me ayuda, no es que yo no sepa mis derechos, estoy en una situación vulnerable. Entonces, basta con que pidan, observen el número de patrulla, normalmente vienen 5 dígitos. Si no te han dado un adecuado servicio, puedes levantar tu queja en derechos humanos y también en asuntos internos de cada ayuntamiento. Es importante que sepas que tienen la obligación de levantar tu declaración, acompañarte al Centro de Justicia para las Mujeres y llevarte por tu parte médico de lesiones. Tienes que saberlo porque tú eres la que lo estás viviendo. Y por último, decirles que no estás sola. Siempre hay instituciones que pueden ayudarte y no se vale estar como peloteando un servicio, otro servicio. Basta con que el día que te decidas a terminar eso, acudas a cualquiera de estas instituciones y muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, maestra Karina Livier, para cerrar tu participación. Bien, pues muchas gracias. Voy a hacer un resumen muy rápido. Primero, a la primera pregunta, pues sí, todo el que conoce de un delito, pues por supuesto que tiene la obligación de denunciarlo. Así que si sabemos de alguien que está siendo violentado, pues claro que es nuestra obligación, pero a ver, la violencia de género y hemos ido al extremo y nos hemos ido única y exclusivamente a un tema que es ya de cuándo debo de acudir. Porque luego creemos que la violencia psicológica, por ejemplo, pues no debe de ser denunciada. Si yo soy, si a mí me celan, me humillan, me tratan con insultos, eso mucha gente puede decir, pero ¿cómo voy a ir a denunciar esto? Pues eso es una violencia psicológica. Por supuesto que tienen que denunciar. Tenemos que dejar de normalizar, que creemos que sea normal que mi novio o mi pareja se moleste porque yo reaccione a una imagen que sube una persona y que me mande inmediatamente una captura de pantalla y me diga, ¿por qué le das like a la foto de tu compañera de la escuela? No, no es normal. Eso debemos de dejar de normalizarlo. Debemos de dejar de pensar que si no nos celan, no nos quieren, que si no nos tratan con un diminutivo, entonces esto es una situación de que nos quieren menos. No, debemos de empezar a clasificar la violencia de género. Si sufro de violencia psicológica, por supuesto que puedo acudir a cualquiera de estas instancias, porque esto luego, ninguna violencia, el agresor regularmente no golpea a su pareja sin primero haberla insultado. Una persona que agrede a su pareja no lo hace sin primero haberla insultado. Y vamos, más bien vamos quitándole el sentido y le vamos quitando la importancia a este tipo de actos. Entonces yo las invito a que pensemos que la violencia de género empieza desde el momento en el que normalizamos esos actos. Y dentro de este violentómetro, pues es primero esas humillaciones, la violencia física, puede repercutir en una agresión sexual. ¿Y cuál es el extremo de la violencia de género? El feminicidio. Y hay que pensar que el feminicidio no solo implica la muerte de una mujer, implica un daño colateral que tiene que ver directamente en muchas de las ocasiones con la familia y con los hijos. Los invito esta tarde a este foro. Muchas gracias por la participación de mis compañeras, por sus aportaciones desde otras perspectivas, que es enriquecedor. Y muchas gracias, maestra Adriana, a la división, al Centro Universitario de Tonalá,
Y hoy a quien nos está viendo solamente les puedo decir que dejemos de normalizar la violencia. La violencia no es normal, ni en una situación de crisis, ni en un confinamiento como el que estamos viviendo. Así que cualquiera que sufra de violencia tiene la obligación de denunciarlo, porque no podemos vivir en una, más bien necesitamos vivir en una circunstancia social libre de violencia hacia las mujeres. Muchas gracias. Buena tarde. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestras ponentes, a la maestra Denise Ayala Hernández, muchas gracias, a la maestra Rubicela Ramírez Chávez, a la maestra Karina Livier Macías Guzmán, muchísimas gracias a todas ustedes por participar. Muy interesantes y distintos puntos de vista desde sus áreas de conocimiento. Nuevamente agradecemos la participación a la audiencia, a los alumnos, a los profesores que nos acompañaron. Damos las gracias al maestro Alfredo Peña Ramos, rector de nuestro centro, al doctor Tadeo V. Contreras, director de la División de Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanas, al doctor Marco Antonio Núñez Becerra, que tuvo la iniciativa de iniciar estos foros para hacer llegar a las comunidades información que nos importa y que nos sirve. Agradezco además la invitación a mi persona, al doctor Marco, para presentarles el tema del día de hoy y compartir con nuestras expertas, ¿no? Los invitamos el próximo jueves 28 de mayo a las 11 horas a la conferencia El Espacio Político de la Salud, recorrido de Michel Foucault y de Didier Fassan, a cargo del doctor Martín Mora Martínez, quien es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Universidad Oberta de Cataluña. La presentación la hará el mismo doctor Marco Antonio Núñez Becerra. Hablaremos sobre biopolítica, biopoder, sobre la intersección entre las enfermedades y su tratamiento por el Estado y por las tecnologías de la Administración de la Salud. Sin más por el momento, agradecemos a todos los que nos visualizaron a través de redes sociales y podrán tener disponible el video de esta transmisión. Muchísimas gracias a todas, muchas felicidades por esta participación, nos vemos en otro momento. Muchas gracias, hasta luego.